Por otro lado, adentrándonos en un tema un poco más local, pero que no deja de tener vínculos con otros estados. Ayer se dio una situación, déjame ver, por aquí lo tiene reseñado el periódico El Listín Diario. El Reino de España condecoró a Manuel Corripio y condecoró a María Amalia León, dos prominentes figuras del empresariado de República Dominicana. Por esa condecoración no fue solo eso. Por eso es que yo digo que España envía un mensaje con sus invitados. Los invitados al banquete, bueno, solo la presencia ahí tiene un peso. Y quienes han leído la Biblia saben que en una actividad, en una boda, me parece que estaba ya el pleno de los invitados allí. Pero resulta que uno de los anfitriones decidió que todo el mundo llegara. Vaya y búsqueme los harapientos. Vaya y tráigame a los que están en las calles. Y a esos que trajo, que estaban en las calles, le dio un trato igual o mejor que aquellos que eran invitados desde el primer día. ¿Por qué hago el símil con esto? Bueno, porque uno de los invitados de esta condecoración no fue nada más y nada menos que el expresidente Leonel Fernández. En representación de la jerarquía constitucional estaba, digamos que el presidente de la Suprema, que era el rango constitucional más alto presente, don Henry Molina. Y estaba también la primera dama, doña Raquel Arbaje, me imagino que en representación del jefe del Estado, me imagino que en representación de Luis Abinader. ¿Qué pasa? Bueno, la atención, a pesar de que no era ni el anfitrión ni el invitado principal, se concentró sobre Leonel Fernández. Y eso lo indica el lenguaje semiótico de las fotografías que circularon en ese momento. ¿Por qué? Porque todo el que allí llegaba, a quien se acercaba era, además de los condecorados, que evidentemente son los que captan la atención en ese momento, además del anfitrión, que lo era el embajador de España en República Dominicana, Antonio Pérez Hernández, bueno, a quien todo el mundo se acercaba como si fuera el principal, era Leonel Fernández. Era Leonel Fernández. Y eso en un ambiente empresarial, cuando en una campaña electoral se presenta, siendo este un candidato presidencial, habla mucho de cuál es la visión del empresariado y de aquellos que determinan cuál es el status quo en República Dominicana sobre cualquier acción de ese señor. Si Leonel Fernández no tuviera posibilidad alguna de ser presidente de la República por su condición de expresidente, no fuera invitado. Olvídense de eso. Si no, miren dónde estaba Hipólito o miren dónde estaba Abel Martínez. El presidente de la República sí fue invitado y lo confirma la presencia de doña Raquel Arbaje allí, que también tuvo lo que parece ser una muy amena charla con el expresidente Fernández. Y eso yo creo que hasta cierto punto habla de la madurez de nuestros políticos, que es bueno. La gente dice, bueno, es que los políticos de nosotros se ponen de acuerdo entre ellos para joder a otro. No, los políticos de nosotros se ponen de acuerdo entre ellos, a veces en provecho de sí, pero aunque sea en provecho de sí, hay que tener ese canal de comunicación con la total disposición de hablar sobre todo en cualquier momento, incluso aunque no se haga público. Porque las grandes crisis se evitan cuando el liderazgo político de cualquier país está en condición de sentarse. Está en condición de sentarse
y dialogar sobre ese tema y llegar a una conclusión, aunque no le favorezca a ninguna de las partes, o aunque pueda hacer eso más favorecedor a una que otra. Por eso es que digo que España con sus invitados envió muchos mensajes, así como lo envió en aquel momento la Embajada de los Estados Unidos, ya hace más de un año, cuando colocó en una mesa a sus invitados y ahí la atención la obtuvieron el presidente Abinader, pero más una fotografía entre Leonel y Abel Martínez. En aquel momento, cuando todavía la discusión entre esas organizaciones políticas era álgida. Así como también la atención que colmó cuando Manuel Estrella, celebrando un aniversario más del Caribe y CDN, bueno, pues colocó en la mesa y pudieron intercambiar algunas palabras el presidente Luis Abinader y el presidente Fernández. Entonces, fíjense cómo el respeto a ciertas figuras habla mucho de cómo quienes toman decisiones en el país ven el escenario electoral. Quienes toman decisiones en el país hablan sin hablar, lo hacen como los jueces a través de sentencias, los anfitriones de actividades como esta del sector empresarial, pues lo hacen a través de lo que pueden comunicar, y si no, váyanse a las imágenes que publican los periódicos del Grupo Corripio, que eran los condecorados. Váyanse a esas imágenes y usted me dice si tengo o no razón.